Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 1 de julio de 2025. Si tuviéramos que resumir cómo está el panorama informativo, podríamos recurrir a un refrán bastante gráfico. Mucho ruido y pocas nueces. Están muy enfadados, sobre todo los socios del gobierno, con la imagen que ayer presenciamos todos los españoles de ver al secretario de organización del Partido Socialista hasta hace 2 semanas, al número 2 del PSOE y por lo tanto el número 2 de Pedro Sánchez, que es el secretario general del partido gobernante, entrando en la cárcel. Esto, insisto, pues tiene consternados a todos, pero ¿les mueve a algo que no sea la pura retórica? Hasta donde yo sé, no. Mucho ruido y pocas nueces, mucho enfado. Eso sí, solo retórico. Escuchen, por ejemplo, a Yolanda Díaz. Hemos instado al Partido Socialista a convocar de urgencia la comisión de seguimiento del pacto entre ambas formaciones políticas, porque hay que actuar ya, sin contemplaciones. Les soy clara. Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. No he ido a la hemeroteca, pero probablemente si descubriéramos o si buscáramos, mejor dicho, alguna declaración de Yolanda Díaz o de Urtasun o de algún alto mando de Sumar, en los momentos peores de la crisis, por ejemplo, cuando se conoce el informe de la UCO o cuando se destapa, digamos, toda la podredumbre que rodeábalos, nos íbamos a encontrar con declaraciones muy parecidas. Hay que actuar ya, tenemos que regenerar la vida política, esto es una vergüenza, estamos súper enfadados, tenemos que hablar con nuestros socios, comité de seguimiento del pacto de gobierno y poco más. Por eso digo, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, dice Yolanda Díaz que van a urgir al Partido Socialista que tome medidas. Hay otros socios del gobierno, que hasta hace relativamente poco también eran socios de Sumar, Podemos, que sostienen la tesis de que el señor Sánchez no puede ser invitado a actuar porque no va a actuar. Y no va a actuar porque no puede actuar, porque él no es parte de la solución, es parte del problema. Escuchen a Yone Belarra. Pedro Sánchez ya ha demostrado en este tiempo, y particularmente en estas últimas semanas en las que el PSOE ha envejecido, como decía antes, 20 años, que no puede responder a ninguno de los grandes problemas que tiene nuestro país, particularmente no puede responder a las ansias de regeneración democrática y de limpieza de las cloacas del Estado que exige nuestro país. Bien, esto tampoco se va a traducir en nada concreto, salvo que efectivamente tienen todo el derecho del mundo a ejercer el derecho al pataleo, que es lo que hace por una parte Yolanda Díaz y por otra parte Belarra, con discursos que no son parecidos, porque se deduce de las palabras de Yolanda Díaz que aún tiene cierta esperanza en que el Partido Socialista o Pedro Sánchez, para ser más concretos, pudiera tomar alguna medida que rectificara el rumbo, y sin embargo Belarra ha perdido toda la esperanza del mundo. El gobierno, mientras tanto, ¿en qué actitud está? Sabe que están enfadados sus socios, saben que tiene que hacer algo, pero no parece que esté dispuesto a hacer absolutamente nada. Hoy ha habido una rueda de prensa, porque hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros y luego ha comparecido la ministra portavoz. Luego verán ustedes algunas de las preguntas que le han hecho y algunas de las pocas respuestas que ha dado la señora Alegría. Pero lo más interesante de todo, desde mi punto de vista, es, oiga, el gobierno, después de haber visto a Cerdán ayer entrando en la cárcel, después de ver la que está cayendo, etcétera, se siente urgido, se siente movido a, en fin, asumir alguna responsabilidad política. Pregunta y respuesta. Más allá de lo que dice de que han actuado con contundencia, más allá de la petición de perdón, si el hecho de que en apenas 2 semanas, el que fue secretario de organización de su partido haya pasado del escaño a estar en la prisión, si el gobierno considera que debe haber algún otro tipo de responsabilidad política, si se debe asumir algún otro tipo de responsabilidad política por parte del partido, por parte del gobierno. Ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. En cualquier caso, este hecho confirma nuestra determinación en seguir trabajando para combatir la corrupción, como llevamos haciendo estos años, para seguir colaborando con la justicia, con máxima transparencia, dando todas las explicaciones que sean oportunas. Bueno, y aquí quería llegar, porque esto es lo que me parece lo más clarificador del día. El gobierno, como ustedes acaban de deducir por las palabras de su portavoz, de Pilar Alegría, considera que está haciendo todo lo que tiene que hacer. Ha pedido perdón, ha colaborado con la justicia, está dispuesto a acabar con esta lacra de la corrupción y además se permite el lujo de decir que ha dado todas las explicaciones necesarias para aclarar la situación.
Y esto es algo que no se tragan ni siquiera sus propios socios. Por eso yo creo que Pilar Alegría, antes de hacer algún tipo de declaración con esta rotundidad, debería antes saber cuál va a ser la reacción que va a recibir, no ya de la oposición, que se la damos por descontada, sino de aquellas personas que hacen posible que la legislatura todavía se mantenga. Acaban de escuchar cómo Pilar Alegría dice que han dado todas las explicaciones necesarias. ¿Todas? Y entonces, ¿a qué viene esta reflexión en voz alta de Yolanda Díaz? Hay que dar explicaciones de manera rápida, claras, y saber qué ha pasado. Es que lo digo en nombre de mi país. Ustedes no saben lo que ha pasado, estoy segura. Yo tampoco. Pues caramba, señora Alegría. Si han dado todas las explicaciones necesarias y no sabemos lo que ha pasado, ni siquiera la vicepresidenta segunda del Gobierno, ya me explicará usted dónde está la eficacia de esas explicaciones. Que me parece de sentido común. No entiendo el argumentario del Gobierno, no lo entiendo en absoluto. ¿Es algo que solo hace referencia a la posición concreta de Sumar, de Yolanda Díaz? No. Hoy ha hablado Íñigo Ansola, que es el presidente del PNV en Vizcaya. A propósito de las explicaciones del Gobierno, ¿qué piensa el PNV? Escuchen. Estamos también a la espera de lo que diga el presidente Sánchez el día 9 de julio, porque necesitamos de muchísima información y que el presidente Sánchez dé las explicaciones oportunas, ¿no? Sí que el 9 de julio nos ha parecido que estaba muy lejos, pero bueno, ya se va acercando y esperemos tener cada vez más información. Bueno, si esperan tener más informaciones, ¿por qué no la tienen? Y les parece que la comparecencia del presidente del Gobierno el 9 de julio, ya lo dijeron en su día, era muy tardía. Por lo tanto, ¿dónde está, señora Alegría, las explicaciones dadas y además de manera oportuna? Explíquemelo, porque de verdad que honradamente no lo entiendo. Lo que sí que entiendo es que Pilar Alegría está jugando un papel muy complicado. Eso yo lo entiendo y soy capaz de empatizar con esa situación tan complicada. ¿Por qué? Pues porque es la portavoz de un Gobierno que está muy acorralado. Pero acorralado sobre todo por las investigaciones judiciales. Ayer, cuando leíamos el auto en el que el juez del Tribunal Supremo ordena el ingreso en prisión de Santos Cerdán, nos dimos cuenta de que había alguna oración subordinada que podía hacernos pensar que, según el juez, las actividades de Santos Cerdán no solo lucraron a personas físicas, sino también a personas jurídicas. ¿A quién se podía estar refiriendo el juez? Pues lo lógico es pensar que al Partido Socialista. A propósito de esta cuestión, también le han preguntado hoy a Pilar Alegría. Es mucho más clara la pregunta que la respuesta. Y en el auto del juez apunta a que podría haberse visto beneficiadas más personas físicas o jurídicas. ¿Mantienen que el PSOE no está entre ellas? No hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección. Y hasta aquí. Es verdad que he sintetizado la respuesta de Pilar Alegría, porque para llegar a esa conclusión concreta se pierde en una arboleda de argumentos de lo bien que lo ha hecho el Gobierno desde que está Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Bueno, por lo tanto, llegamos a una conclusión. Según el Gobierno, las cuentas del PSOE están claras, están muy claras y están todas como deben estar. Siguiente pregunta en la rueda de prensa. ¿Tienen previsto, aparte de alguna manera de todo lo que ha citado, ¿no?, que están haciendo, si tienen previsto hacer algún otro movimiento? Porque no parece que sea suficiente lo que han dicho hasta ahora, por ejemplo, sobre las cuentas. Evidentemente, una comisión o un pago en B no se va a registrar, nunca va a aparecer en una auditoría de este tipo como las que han hecho hasta ahora. No sé si, por ejemplo, se plantearían hacer un forensic, una auditoría forense. Oiga, le quiero recordar que a otros partidos políticos se les ha sancionado por financiación irregular en casi 1 millón de euros. Y, sin embargo, las cuentas del Partido Socialista están absolutamente chequeadas y no tienen ni una sola tacha. Por segunda vez lo dice. Las cuentas claras y sin tacha. Conviene que nos acordemos de esta formulación tan rotunda por parte de la portavoz del Gobierno por lo que pueda ocurrir en el futuro. Saben que, además, en el auto que ayer conocimos, de Leopoldo Puente, del juez del Supremo que está llevando la instrucción del que hasta ahora llamábamos caso Ábalos, yo creo que a partir de ahora deberíamos llamarle Santos Cerdán, se dicen más cosas. Entre otras cosas porque Santos Cerdán hizo una declaración que nadie ha entendido, como estrategia procesal, luego hablaremos de eso. Y él, no sé si como aviso a navegantes, quiso recordarle a su señoría, y de paso a todos los que íbamos a tener acceso a esa declaración, que él había sido el arquitecto de la mayoría parlamentaria que permitió que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Si yo soy el arquitecto que te ha puesto en pie, a lo mejor puedo ser el demoledor que te derriba. Es una interpretación posible. No me parece que sea disparatada esa explicación. Hoy, en la rueda de prensa, esto también ha salido a relucir. Escuchen, una vez más, pregunta y respuesta.
Sobre las gestiones de Cerdán, quería preguntarle si habría habido investidura de Pedro Sánchez sin el trabajo de Cerdán, o dicho de otra manera, si Cerdán fue indispensable para la investidura del presidente en noviembre de 2027. Yo lo que les diría es que la investidura fue posible gracias al voto de más de 12 millones de personas que plantearon para este país un gobierno progresista. Un gobierno, por cierto, que va a continuar a lo largo de esta legislatura hasta el año 2027. Bueno, va a continuar si puede continuar, ya veremos. Desde luego, hoy el Partido Popular, también mucho ruido y pocas nueces, las cosas como son, ha querido darnos a entender que va a hacer todo lo que pueda para evitar que este gobierno siga gobernando hasta 2027. ¿Qué es lo que podría hacer el principal partido de la oposición? Pues recabar apoyos para presentar una moción de censura, que es la única manera que tiene a corto plazo de acabar con Pedro Sánchez. La otra alternativa sería que Pedro Sánchez voluntariamente quisiera, y no van por ahí los tiros, convocar elecciones anticipadas. Bueno, pues hoy el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado que ha recibido instrucciones del presidente de su partido, es decir, de Núñez Feijóo, para ponerse en contacto con todos los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno a ver si es posible tantear la moción de censura. Esta mañana he recibido instrucciones del presidente de mi partido, de Alberto Núñez Feijóo, para iniciar una ronda de contactos con los grupos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. Trataremos de hablar con todos ellos salvo Bildu. La situación es insostenible y la situación es insoportable. Él no ha querido decir qué les van a pedir en esas conversaciones. En el contexto estaba claro que estaban tanteando la posibilidad de poder alcanzar los apoyos necesarios para una moción de censura, pero ¿se lo van a pedir formalmente? ¿Van a decir necesito tus votos? ¿Estarías dispuesto a sumar tus votos para derribar en la moción de censura al gobierno de Sánchez? Ahí Miguel Tellado, cuando se lo han preguntado, no ha sido tan claro. Ellos no van a pedir nada, dicen, van a escuchar. Llamamos a los grupos no para pedir nada, sino para escuchar y conocer cuál es su postura. Y desde luego la historia juzgará lo que cada uno ha hecho en un momento tan grave para la política de nuestro país como es este en el que vivimos. Si no les repugna la imagen de ver al negociador entrando en un furgón policial en Soto del Real, no sé qué tiene que pasar para que demuestren un poquito de dignidad. Bueno, insisto, mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque el Partido Popular sabe de antemano que no va a conseguir ningún apoyo para poder sacar adelante la moción de censura. Quieren dar la sensación de que están haciendo todo lo posible y que no han dejado de pedirlo y que no han dejado de reunirse con los grupos parlamentarios, me parece bien. Pero que quede claro, el final de esta película lo conocemos y no es ningún spoiler. Sabemos que esto no acaba en nada y el Partido Popular lo sabe. Es más, han pasado muy pocos minutos desde que se ha producido esa, declaración pública del señor Tellado y ya sabemos que todos los socios han dicho que no, que con ellos no cuenten. Digamos que los que tendrían más posibilidades en teoría de apoyar a un gobierno del Partido Popular son aquellos grupos, concretamente dos, que ideológicamente están más cerca del Partido Popular. Me refiero al PNV y me refiero a Junts per Catalunya. Pero Junts per Catalunya ha puesto una exigencia que el Partido Popular no puede cumplir. Ha puesto una exigencia para empezar a hablar, sin prejuzgar el final de esas conversaciones. ¿Usted quiere hablar con nosotros? Fenomenal. Pues venga a Waterloo y entrevístese, señor Núñez Feijóo, con el señor Puigdemont. Le han preguntado a Tellado, ¿estarían dispuestos a pagar ese precio? ¿Estarían dispuestos a ir a Waterloo? Respuesta del señor Tellado. Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el Partido Socialista. No somos como el Partido Socialista. No lo somos. Nadie nos encontrará ahí. Si tuviésemos tan pocos escrúpulos como el Partido Socialista, Feijóo habría sido presidente del Gobierno de España después de las elecciones de julio de 2023. Bueno, pues por lo tanto tachemos a Junts de la lista. Feijóo no va a ir a Waterloo y por lo tanto no se van a establecer esas conversaciones. Y luego el PNV también ha dicho que no piensa participar en una moción de censura. Es más, ha dicho que le parece muy llamativo que todavía no se haya producido ninguna llamada a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco y que están jugando, pues eso, a aparentar que se hace algo sin ninguna voluntad de hacerlo. Mucho ruido y pocas nueces, que es el refrán que ya he repetido 4 veces. Por tanto, el PNV
ya ha dicho, y así lo recogen muchos medios de comunicación, que con ellos tampoco cuenten para esa moción de censura. Por lo tanto, si los partidos que ideológicamente están más cerca del Partido Popular dicen que no, imagínense los demás. Esquerra, por supuesto, ha dicho que no tiene absolutamente nada que hablar con el Partido Popular, y Podemos, escuchen a Belarra. Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa. Podemos está donde ha estado siempre, que es construyendo la alternativa al bipartidismo corrupto, para que la gente en las próximas elecciones no tenga que elegir entre la corrupción del PP y la del PSOE, entre el rearme del PP y los recortes del PP y el rearme y los recortes del Partido Socialista. Bueno, ¿quién queda? Bildu, con que no van a hablar, y Sumar, que es socio del gobierno en la mesa del Consejo de Ministros. Por lo tanto, ¿hay alguna posibilidad de que prosperen estas conversaciones que ha impulsado el señor Feijóo y que parece que va a teledirigir el señor Tellado? Ninguna. Por quinta vez lo digo, mucho ruido y pocas nueces. El gobierno en este sentido está tranquilo, y yo creo que tiene motivos para estarlo. Es decir, no puede maliciarse que ninguno de sus socios vaya a hacer piña con el Partido Popular en una moción de censura. Por eso, cuando le han preguntado a Pilar Alegría a propósito de cómo es la relación con los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, Pilar Alegría ha podido decir esto. ¿Qué le voy a decir del gobierno con respecto al resto de los grupos parlamentarios? Pues creo que lo más importante es irnos a la política de los hechos. Y los hechos lo que nos trasladan es que en esta legislatura ha habido 1.200 votaciones y 1.054 votaciones las ha ganado este gobierno. Bien, por lo tanto, recorrido el panorama político, estrictamente político, ¿a qué conclusión llegamos? Yo particularmente, ya lo he dicho, mucho ruido y pocas nueces. Mucho enfado, muchas declaraciones, mucha, digamos, promesa de que tratarán de tomar medidas concretas para regenerar la vida política, pero luego rascas y de momento no hay nada, de nada. Así que en la política no nos vamos a enfrentar a ninguna situación emocionante. Habrá que esperar a que prospere la investigación judicial. Y la investigación judicial prosperará más deprisa o más despacio en función de la colaboración que quieran prestarle a aquellas personas que están encausadas y que son los que tienen la información. Desde este punto de vista, quiero llamar su atención sobre una entrevista que hoy le ha concedido José Luis Ábalos, o por lo menos que hoy publica OK Diario, a José Luis Ábalos. Y en esa entrevista, de alguna manera se contesta una pregunta que se ha hecho muchas veces en voz alta. ¿Pedro Sánchez sabía algo de todo esto? Bueno, pues él mismo, a la periodista de OK Diario, le dice que Sánchez, 2 años antes de que saliera a la superficie todo el escándalo, le llamó a la Moncloa y le dijo que era consciente de que estaban investigando a Koldo García. 2 años antes. Ángeles Hernández. José Luis Ábalos afirma en una entrevista concedida a OK Diario que Pedro Sánchez le reveló personalmente en la Moncloa el 28 de septiembre de 2023 que la UCO estaba investigando a Koldo García. La reunión, que se prolongó durante más de 2 horas, tuvo lugar 5 meses y una semana antes de que el escándalo se hiciera público. Según el testimonio de Ábalos, Sánchez le expresó que lamentablemente todo lo que me había pasado había sido por Koldo. Ábalos cree que el presidente debió haber recibido esta información a través de la Fiscalía General del Estado. El encuentro respondía, según Ábalos, a una típica reunión de recomposición tras los meses de distanciamiento posterior a su salida del Ejecutivo. Posteriormente siguieron mensajeándose hasta enero de 2024, cuando Sánchez le escribió esto: pensé que éramos amigos. Sánchez le reprochó que sus afines en el PSOE valenciano apoyaran a Alejandro Soler, contrario a Diana Morant en las primarias regionales. Ábalos le dijo que no estaba detrás de esas corrientes y que se ponía a la orden de apoyar a la ministra de Ciencia y hoy líder de los socialistas valencianos. La extensa charla con Sánchez fue psicológicamente muy dura. En la entrevista a OK Diario, Ábalos defiende su inocencia de forma vehemente, asegurando que no tiene nada más que esa mierda de casa que ya toda España conoce y que se ha empobrecido en lugar de enriquecerse tras pasar por la
política. Yo no me puedo autoinculpar de delitos que no he cometido. Me siento un gilipollas, me han puesto varias trampas, se han aprovechado de que soy confiado, expresa una y otra vez. También critica la actuación judicial comparándola con una subversión del derecho y de los valores constitucionales. Sobre la situación judicial de Santos Cerdán, Ábalos afirma que él no sabía que existían esos audios que tenía Koldo, o si existían, que se le escuchaba a él decir en ellos. No sabía que la UCO le iba a escudriñar desde su época en Navarra, que es cuando monta la operativa con Koldo, y que sigue una vez que ya no estoy yo. Si hubiera sido más inteligente, menos ambicioso, le hubiera dicho al presidente: vamos a decir la verdad, me pueden joder, así que hay que hacer algo inteligente. A la mierda todo, vamos a vestir esto. Yo digo que estoy cansado, me retiro, pero estaba muy apegado, expresa. Bueno, pues esto es lo que dice Ábalos que debería haber hecho Santos Cerdán y no hizo. A lo mejor porque, como dice Ábalos, no es muy inteligente el señor Santos Cerdán. A propósito de eso, tengo que decir, antes lo he comentado de pasada, que muy poca gente entiende, no he encontrado a nadie, de hecho, que entienda la estrategia de defensa que ayer puso en marcha el señor Santos Cerdán en su comparecencia del Tribunal Supremo, antes justo de ir conducido a Soto del Real. Hoy le he preguntado a Miguel Ángel Pérez, ¿cómo está el ambiente, digamos, el vecindario jurídico que tú frecuentas? ¿Hay gente que lo entienda? Respuesta: nadie. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital muestran su perplejidad ante la estrategia de defensa esgrimida por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante su comparecencia como investigado de este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo Leopoldo Puente. Es inexplicable que Santos Cerdán hiciera un alegato político y no jurídico para defenderse en sede judicial tras el abrumador informe de la UCO que ha dejado al descubierto el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Santos Cerdán, al igual que hicieran los golpistas durante el juicio del 1O hace 6 años, optó por acusar a los investigadores de ser los canalizadores de una conspiración política por el hecho de que el ex dirigente socialista fuera el negociador de los gobiernos de Pedro Sánchez con el PNV, Bildu o con Junts. De hecho, se autodenominó delante del juez Leopoldo Puente como el arquitecto de los gobiernos progresistas en España. Las mismas fuentes consultadas tampoco consideran acertada su estrategia de contestar solo a su abogado y no responder al juez instructor o al fiscal, una decisión que demuestra su objetivo de ocultar algo a la justicia. Bueno, pues es martes, es 1 de julio de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues estamos en el primer día de huelga de los 3 previstos por los jueces y fiscales. Se aseguran las principales asociaciones del país que el seguimiento de momento ha sido del 75%. Han asegurado los portavoces de las 5 asociaciones convocantes que 3 de cada 4 jueces y fiscales han secundado este paro que, reiteran, se hace contra las reformas judiciales que pretende el Gobierno. Un dato de seguimiento que han celebrado, aunque no tienen cifras de cuántos juicios se han suspendido por la huelga y tampoco pueden dar los datos por comunidades autónomas. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria aseguran en cualquier caso que nunca quisieron llegar a este escenario de huelga, pero van a mantener los paros si el Gobierno no da su brazo a torcer y negocia con ellos. Nos lo ha contado aquí en Es Noticia Luis Ortiz. Mañana y pasado también, en principio, salvo que el Ministerio de Justicia, aunque corresponda, nos llamara, llaman en este momento al comité de huelga, que es el interlocutor, porque nosotros en todo momento y lugar estamos dispuestos a solucionar este tema para que se lleve a cabo, en su caso, una tramitación ordinaria, sosegada, tranquila, técnica, donde seamos escuchados todos, porque les recuerdo que nos estamos jugando nada más y nada menos que la fijación de cómo se designan los jueces en un país. ¿Qué dicen desde el Ejecutivo? Pues atentos a la ministra portavoz Pilar Alegría, que insiste en defender esa reforma del acceso a la carrera judicial y de fiscales que pretende el ministro Bolaños. La intención, por supuesto, que trasladó el Gobierno y que ahora se está debatiendo en el Congreso de los Diputados es de llevar a cabo una reforma modernizadora de la justicia de nuestro país que desde luego creemos que tiene importantes virtudes.
Y más asuntos, porque además del Partido Socialista, también el Partido Popular tiene cita importante este fin de semana. Desde el viernes celebra aquí en Madrid el Congreso Nacional del Partido con el objetivo de establecer las bases ideológicas y la dirección de la formación de cara al próximo ciclo que se abre, en el que podríamos tener unas elecciones adelantadas. Nueva dirección que no se elegirá por un militante o un voto, como pretende Isabel Díaz Ayuso, a la que le han preguntado esta mañana por esa decisión de Núñez Feijóo de realizar la votación vía compromisarios. Yo creo que hay que esperar al fin de semana para no restarle el protagonismo al Congreso y hablar de todo ello. Como también se tratarán las primarias, hemos buscado una fórmula de entendimiento y sobre todo porque no estamos ahora mismo a otra cosa que a poner el acento en la situación gravísima que está viviendo España y también en el debate sobre una moción de censura sí o no, sobre qué posición puede tener el Partido Popular y el líder de la oposición. Congreso por el que le han preguntado también a Miguel Tellado, que no ha querido dar pista alguna de si será el próximo secretario general del PP. Sí que ha querido tener unas palabras de agradecimiento con la actual secretaria, Cuca Gamarra, que ayer, como les contamos aquí, dio un paso al lado pidiendo su relevo a Núñez Feijóo. Cuca Gamarra conoce bien el Partido Popular, es una mujer de partido, ha trabajado como nadie durante los últimos años y creo que el Partido Popular está en deuda con ella. El Partido Popular y todos los que formamos parte de esta gran familia y por lo tanto yo quiero poner en valor su trabajo. Y más asuntos, atentos a la guerra abierta entre el ministro Pablo Bustinduy y el Ayuntamiento de Madrid, al que el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reclamado que aplique la normativa y cierre los pisos turísticos ilegales de la capital. La realidad es que el alcalde de Madrid no ha hecho nada en esta materia. Ya le remitimos hasta 16.000 anuncios de pisos turísticos que probaban que en la ciudad de Madrid había más de 15.200 operando de manera ilegal en relación al número de licencias que tiene concedido el Ayuntamiento de Madrid y desde entonces no han hecho nada. El Ministerio de Consumo está poniendo esta información a disposición del Ayuntamiento para que no pueda alegar ningún tipo de excusa. Palabras después de que el ministro haya entregado un nuevo archivo digital al consistorio madrileño en el que detallan las direcciones de los 3.565 pisos turísticos que aseguran que actúan sin licencia en Madrid. El alcalde Almeida responde. Estamos analizando el listado en estos momentos que nos envió ayer el ministro Bustinduy y no me voy a cansar de decirlo. La señora Maestre tenía un informe que parece ser que el ministro Bustinduy de buena fe le quería hacer ya llegar al Ayuntamiento de Madrid, lo tenía antes que el Ayuntamiento de Madrid. Lo digo porque a algunos nos sigue escandalizando, aunque en los tiempos que vivimos parezca una cuestión menor, que un ministro antes le dé un informe a la portavoz de la oposición y mi colega de partido que al Ayuntamiento de Madrid. Esto lo digo por aquellos que piensan que el ministro Bustinduy de verdad tiene interés y lealtad en arreglar este problema. Y en clave económica también, el Gobierno insiste en cargar contra la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Esta OPA agudiza la concentración bancaria, por tanto es una muy mala noticia. Dos, este problema no es que lo diga yo, es que el propio BBVA ha cifrado la previsión de despidos en 5.000 trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos lo cifran en 10.000. Tres, esta OPA agudizaría un problema gravísimo que tiene que ver con la democracia en nuestro país, que se llama exclusión financiera. Bueno, pues al respecto acaba de hablar, esto es noticia de última hora, en Sevilla, en esa cumbre de Naciones Unidas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en que el Gobierno ya ha puesto las condiciones, ha dicho, para esta OPA del BBVA sobre el Sabadell y hay que asegurarse de que éstas cumplan para compatibilizar el desarrollo de valor del sector privado con la protección del interés general. Por cierto, en el Consejo de Ministros el Gobierno ha aprobado también la cesión de una nueva empresa pública de vivienda de 40.000 inmuebles de la Sareb, el conocido como Banco Malo, para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Lo ha dicho Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda. Hemos acordado en el Consejo de Ministros es incorporar al parque público de vivienda las casas y los suelos que tenía Sareb y que pueden ponerse a disposición de la ciudadanía a través del recurso de la empresa pública de vivienda. Y todo esto en un día caótico en lo ferroviario. Son decenas las cancelaciones y retrasos que hay a cuenta de un nuevo problema de la catenaria del AVE que ayer dejó sin tráfico a todo el sur del país. 2 trenes quedaron varados 14 horas. Hoy los retrasos se sucedían una y otra vez en la estación de Atocha donde hemos estado.
Así que estamos aquí un poco buscando plan B, no sabemos ir en avión, pero es muy difícil. Prefiero quedarme así que meterme en un tren que no sé si va a llegar. Yo tenía un tren a Murcia a las 11 y aquí estoy esperando, sin ninguna novedad. No me han mandado nada. Nada, que esperemos, que ellos tampoco tienen mucha información, que es un poco de colapso. No nos han dado explicaciones, nos han dicho que había un problema, pero no nos han dicho qué, y que esperásemos hasta que nos llamasen. Te haces una idea de que si los de las 8 todavía no han salido y son las 11, los de las 11 pues hasta las 3 o así no saldrán, supongo. Y ya fuera de tiempo, Luis, los deportes que a ti te gustan. Yannick Sinner ha ganado, ha pasado a la segunda ronda, también lo hizo Alcaraz ayer, por el que me he preguntado si yo no lo sabía. Y tienes cita importante hoy a las 9, ¿no? El Real Madrid juega a las 9, sí. ¿Sabes contra quién o no? Contra la Juve. ¿Y sabes la alineación? No. Ni yo tampoco, era una broma. Gracias, Noé.